Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de los fármacos simpático-miméticos. En este caso ya vamos a iniciar con los fármacos propiamente dichos. En las clases anteriores estuvimos repasando lo que serían el sistema nervioso simpático y parasimpático, los que conforman el sistema nervioso autónomo o vegetativo y sus diferentes funciones. Principalmente estuvimos revisando el sistema nervioso simpático. Ya cuando veamos los parasimpático-miméticos, pues revisaremos el sistema nervioso parasimpático un poco más a fondo. Como mencioné en las clases anteriores, el sistema nervioso simpático va a generarnos una serie de reacciones en cadena que se conoce como descarga adrenérgica y que se le puede llamar también una reacción de pelear o correr, o pelear o huir. Sí, bueno, para empezar, pues por definición, simpático-miméticos. Simpático-miméticos quiere decir es un grupo de fármacos que van a simular o imitar o producir en su situación los mismos efectos que producen las catecolaminas, tales como la adrenalina y la noradrenalina, que hemos visto que eran las principales catecolaminas en la clase anterior. Ahora bien, ¿cómo logran esta situación, esta simulación de los efectos de las catecolaminas? Pues porque van a estimular al sistema nervioso simpático en todos sus receptores. Habíamos visto que los receptores del sistema nervioso simpático pues se van a dividir en alfa y beta. Beta 1, beta 2, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. ¿Sí? Pues entonces, como reitero o repito, son drogas, fármacos o medicamentos que asemejan, o sea, que imitan los efectos causados por la estimulación del sistema nervioso simpático. Entonces, la palabra simpático-mimético se refiere a simpático del sistema nervioso simpático y mimético se refiere a que simula los efectos o se parece o se puede parecer a. Como efecto pues principal, uno de los efectos más característicos es que van a elevar la presión sanguínea. Esto pues por estimulación directa de los receptores alfa que encontramos a nivel de los vasos sanguíneos, del músculo liso de los vasos sanguíneos por encima del endotelio. Ahora estos fármacos van a actuar de formas diferentes en diferentes sistemas. Primeramente, ya lo vimos ayer en una tabla donde hablábamos de los receptores alfa y beta y su punto donde van a tener esa reacción. Así resumen de forma rápida. En la piel van a contraer los músculos piroelectores generando lo que de forma común y corriente pues, se le llama piel de gallina. En las glándulas sudoríparas va a incrementar la secreción, entonces nuestro paciente va a sudar más. A nivel del sistema nervioso central, la estimulación por catecolaminas va a generar un estado de alerta para estar poniendo atención especial a todos los eventos que suceden a nuestro alrededor. En los ojos genera dos. Uno muy importante es la midriasis, para mejorar la vista en entornos de poca iluminación, y también van a generar la retracción del párpado superior, así facilitando mantener los párpados abiertos y el estado de vigilia. En el aparato digestivo va a haber una función diferente. Va a disminuir el tono del músculo liso del intestino, va a disminuir la peristalsis, o sea, la motilidad, y va a disminuir la secreción de moco y otras cosas a nivel del tubo digestivo, así como que también nos va a disminuir el flujo sanguíneo hacia el tubo digestivo, porque la estimulación simpática lo que va a hacer es desviar el flujo sanguíneo hacia órganos que se requieren para llevar a cabo esa reacción de pelear o huir. O sea, músculos al corazón, hacia la vista, o sea, todo con tal de mejorar la fuerza y los reflejos. En el caso del corazón, pues va a ser inotrópico positivo, o sea que incrementa la fuerza de contracción, así que como cronotropo positivo, frecuencia cardíaca, y va a incrementar la excitabilidad del corazón. Así, al incrementar la excitabilidad, incrementamos la frecuencia cardíaca. Incrementar la fuerza de contracción, esto nos va a incrementar el gasto cardíaco. ¿Sí? Y la circulación pues va a provocarse primero vasoconstricción en todas las áreas donde haya receptores alfa y vasodilatación momentánea a nivel de las coronarias. Esto con la finalidad de que el corazón, como va a incrementar su trabajo, su fuerza de contracción, no le falte oxígeno y no vayamos a tener algún problema por el sobreesfuerzo cardíaco. A nivel del aparato respiratorio vamos a tener dos principales. La más importante de las funciones de estos simpático-miméticos o de las catecolaminas originales propiamente es uno, la broncodilatación. Va a hacer los bronquios más amplios para permitir la entrada de aire más fácilmente y va a disminuir la secreción a nivel del árbol bronquial para, insisto, mejorar el flujo de aire y así la oxigenación sanguínea. A nivel del aparato urinario,
Unas grandes cantidades de catecolaminas generan primero una situación en particular que es la eyaculación precoz, y en el caso de la mujer facilitan la relajación uterina. En ambos va a producir un incremento de la fuerza del esfínter urinario. Ahora bien, todos los fármacos simpático-meméticos, ya entran en materia, se van a clasificar en 3 situaciones: de acción directa, de acción indirecta y de acción mixta. Los de acción directa, pues su mecanismo de acción, como su nombre lo dice, es que van a generar los efectos deseados a través de la interacción directa con los receptores adrenérgicos específicos alfa y beta y el órgano efector. Sí, ese órgano efector pueden ser la pupila, el corazón, los intestinos, los pulmones, los bronquios, diferentes regiones. Una lista de fármacos de acción directa: tenemos primero la epinefrina, que básicamente es un intercambiable para adrenalina, y la norepinefrina, que es la noradrenalina. Otros que tenemos son la dopamina, la orsiprenalina, medicamento utilizado a nivel ginecológico para la contracción uterina, es un uterotónico, y tenemos también la efedrina, ¿sí? Una sustancia que también se puede utilizar de forma recreativa, como las drogas, en forma de drogas de abuso, de manera ilegal. Entonces, inicialmente, pues la epinefrina se ha sintetizado, pero nuestro organismo la produce de forma natural, o sea, es la adrenalina que se produce por las glándulas suprarrenales, ¿sí? Son principalmente producidos a nivel de la médula. Las glándulas suprarrenales tienen 2 porciones, una médula y una corteza. Estas son parte de las catecolaminas producidas en la médula de esta glándula suprarrenal. Se produce en grandes cantidades y, como vimos, tiene 4 pasos para su síntesis a través de 4 procesos de descarboxilación, y va a incrementar su síntesis, producción y liberación a través de estados de tensión o situaciones de estrés y el ejercicio intenso. Sí, esto pues con la finalidad de permitir, sí, en el caso del ejercicio, permitir seguir llevando a cabo rutinas de ejercicio intenso o extremo. En el caso de la epinefrina y también de la norepinefrina, primero tenemos qué es lo que nos va a generar, qué efectos nos va a llevar a cabo. 1, vasoconstricción de los grandes vasos, ¿sí? Entonces, grandes vasos como la aorta, las pulmonares, las renales, las ilíacas, las humerales, las va a contraer, mejorando así el flujo sanguíneo que va a llegar a los músculos, pero también incrementando la presión arterial. También tenemos que va a estimular directamente al miocardio. El miocardio es la capa muscular del corazón, entonces estimulándolo vamos a mejorar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Resulta que también, pues si disminuimos el calibre de los vasos, puede de forma indirecta generarse una coagulación, pero resulta que también los simpático-miméticos tienen un efecto positivo a la hora de activar las plaquetas, entonces su utilización nos puede también mejorar la coagulación de nuestro paciente. Puede generarnos también una disminución de los movimientos peristálticos, y recuerden que va a disminuir la eficacia de la insulina, por tanto su uso puede generarnos una hiperglucemia. Su uso o cuándo lo vamos a utilizar, pues se puede utilizar, aquí dice que en animales, ¿verdad? Pero también se puede utilizar en personas bajo un choque anafiláctico, una reacción exagerada. En el caso de los choques anafilácticos resulta que se puede producir la reacción por una vasodilatación generalizada, lo cual baja dramáticamente la presión arterial y disminuye mucho la frecuencia cardíaca. Entonces, en el caso del choque anafiláctico, administrar unas dosis de epinefrina o adrenalina, es lo mismo, pues puede contrarrestar este efecto, ¿sí? También se puede utilizar de forma inhalada en algunas situaciones para provocar broncodilatación, no solamente en animales, sino en el ser humano. Ahora, las vías de administración puede ser en aerosol, ¿sí? En spray, por así decirlo. También se puede aplicar directamente en ciertas heridas para control de hemorragias, pero eso ya sería directamente en la piel, de modo de infiltración. Esos mismos aerosoles se pueden utilizar en las vías respiratorias, y en algunos casos puede ser hasta intramuscular, en el caso de un paciente chocado, o IV, ¿sí? En el caso de que sea un paciente chocado, que sea urgente tratarlo. ¿Qué efectos secundarios nos puede presentar este medicamento? Pues puede presentar primeramente excitabilidad. Es un paciente que se va a poner desesperado, muy atento a todo lo que está pasando. Pueden presentar náuseas, vómito. Obviamente va a haber una subida de presión arterial, pero esta puede pasarse los rangos normales, generándonos una hipertensión medicamentosa.
Como va a incrementar la contracción cardíaca y la frecuencia cardíaca, esto puede sobrepasar el límite del corazón, entonces puede generarnos una arritmia. Y en el caso de la aplicación tópica a través de inyecciones subcutáneas, podemos generar necrosis del sitio donde se aplicó. ¿Por qué? Pues porque vamos a provocar vasoconstricción tal vez exagerada de los capilares que se encuentran en la región. Entonces, por ejemplo, está completamente contraindicado usar la epinefrina con lidocaína para anestesiar una herida en dedos, porque los dedos tienen vasos de muy pequeño calibre que se pueden ver comprometidos por este medicamento. En el caso del cuero cabelludo, como es muy rico en irrigación, pues podríamos usar epinefrina con lidocaína para suturar alguna herida que esté muy sangrante. La aplicamos y eso va a disminuir el sangrado y nos va a permitir trabajar. Podríamos decir que su utilización en heridas en regiones seguras es uno de los más comunes, por así decirlo, usos que se le podemos dar a este medicamento. Ahora tenemos también por otro lado a la norepinefrina, ¿sí? Que sería el equivalente a la noradrenalina. También la producimos de forma natural en las glándulas suprarrenales, pero en este caso no va a ser estimulada por situaciones emocionales, sino por estimulación directa del hipotálamo a nivel central. ¿Qué efectos va a tener? Bueno, primeramente en cuanto a su farmacodinámica, va a tener mayor afinidad por los receptores alfa. Entonces nos puede provocar un mayor incremento de presión arterial y vasoconstricción. Resulta que es agonista de la epinefrina, quiere decir que utilizan los mismos receptores y que hasta podrían ser utilizadas para potenciar los efectos una de otra. Pero a diferencia de la epinefrina, que genera un incremento en la frecuencia cardíaca, la norepinefrina va a provocar una bradicardia, va a disminuir la frecuencia cardíaca y a su vez va a relajar algunos músculos, ¿sí? Lo que sí que va a provocar una gran salivación al estimular las glándulas salivales y nos va a producir un cierre o contracción de los esfínteres tanto anal como vesical. Su uso principalmente va a ser como un vasopresor. O sea, esto quiere decir que es la misma función que tiene la epinefrina de subirnos la presión arterial. Eso es un fármaco vasopresor. Su forma de administración va a ser intravenosa, de preferencia muy diluida y se va a pasar muy lentamente. Además, pues, bueno, esto es principalmente porque sus efectos colaterales es que puede producir una subida muy rápida, muy súbita de la presión arterial, lo cual nos puede provocar otras complicaciones ya no directamente relacionadas con la administración del medicamento, sino relacionadas con los efectos que este genera. Ahora, como mencioné, teníamos 3 grupos de fármacos. El segundo grupo serían los fármacos de acción indirecta. Los fármacos de acción indirecta van a provocar la liberación de las catecolaminas ya almacenadas que nosotros mismos producimos, que son en norepinefrina y epinefrina. O sea, no son esas sustancias, sino que facilitan la liberación de las mismas. Entonces van a alterarnos a las neuronas o a los sitios de almacenamiento, como pueden ser las terminaciones postganglionares de las neuronas del sistema nervioso simpático vegetativo, ¿sí? O las que se encuentran directamente en la médula suprarrenal, que es donde se va a almacenar la epinefrina. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las directas y las indirectas? Las directas son sustancias que van a estimular directamente el receptor y las indirectas son sustancias que van a liberar a las catecolaminas. No van a estimular los receptores de las catecolaminas, sino que van a liberar las catecolaminas de los lugares donde están normalmente almacenadas. ¿Qué fármacos tenemos en esta lista? Las más conocidas pues son las anfetaminas, las que más utilizamos o las que más se conocen. Tenemos también la tiramina y la dexanfetamina. Primero, pues las anfetaminas, estas no van a provocar precisamente una liberación, sino que van a evitar que la norepinefrina sea reabsorbida en la terminación sináptica. Entonces van a hacer que van a permitir que la norepinefrina se mantenga más tiempo dentro del espacio sináptico, entonces va a generar su efecto durante más tiempo. Estas tienen una cierta ventaja de que pueden ser absorbidas por vía oral y casi toda su totalidad de la dosis, ya después de haber sido metabolizado y de haber pasado por los diferentes pasos de biotransformación, se va a eliminar por la orina sin haber sufrido ningún cambio prácticamente. Son bases débiles y su excreción, o sea, como son alcalinos, si la orina se encuentra acidificada, pues resulta que se van a excretar con mayor facilidad y mayor rapidez. Efectos adversos,
Pueden provocarnos convulsiones, hemorragias cerebrales por el incremento de la presión arterial que van a generar por simplemente la recirculación de la adrenalina, taquicardias, vómito y posteriormente diarrea. Al pasar el efecto se va a incrementar la peristalsis y eso va a generarnos la diarrea. Y tenemos los fármacos de acción mixta, por último, que pues, como su nombre lo diría, nos van a generar el efecto deseado o el efecto adrenérgico a través de las dos, o uniéndose a un receptor en específico, o provocando la liberación o potenciando el tiempo de acción de las catecolaminas. Como ejemplos, pues tenemos la fenilefrina, las efedrinas, el metaraminol, metoxamina y el salbutamol. El salbutamol es muy conocido porque lo podemos utilizar como un broncodilatador o es un agonista beta 2, ¿sí? Entonces nos va a estimular la broncodilatación. Entonces es muy utilizado en el tratamiento del asma y otras enfermedades bronquiales como las neumonías, las bronquitis o el mismo EPOC, ¿sí? De estos es por mucho el más conocido. Derivados de la efedrina y la fenilefrina lo podemos encontrar en combinación con otros fármacos para el tratamiento de algunos cuadros de gripe común. De inicio tenemos a la fenilefrina, es un simpaticomimético adrenérgico de predominio alfa. Se va a encontrar en formas de cristales y resulta que es muy hidrosoluble, así como también soluble en alcohol. Es fotosensible, esto quiere decir que si se expone mucho a la luz va a degradarse y va a perder su efecto, y además es muy susceptible de oxidarse con facilidad, entonces su vida media es muy corta. Resulta que pues va a ser utilizado por vía intravenosa, ¿sí? Puede provocar el incremento o puede provocar vasoconstricción a nivel periférico, por lo cual va a subir la presión y puede provocarnos la contracción de un útero grávido. Entonces, antiguamente podía haberse utilizado como un uterotónico, ahorita se utilizan otros uterotónicos ya más seguros y más probados. En el caso de este medicamento, pues se utiliza más que nada como colirio en algunas situaciones de oftalmología y principalmente para llevar a cabo una exploración. Entonces es un fármaco más que nada de tipo diagnóstico. Por vía oral, pues no se va a absorber mucho, entonces vía oral su función realmente es limitada. Por vía intramuscular, sus efectos van a ser prácticamente inmediatos en la zona de la aplicación y sistémico también, y su efecto puede durar hasta 20 minutos porque es muy susceptible a la oxidación. Y por vía intramuscular tiene un tiempo de vida un poquito más largo, pues los efectos pueden durar hasta 1 hora. Su vía de excreción va a ser principalmente por la bilis, ya que su metabolismo se lleva a cabo en el hígado. Como mencioné con anterioridad, es muy útil en el examen de ojos y tratamiento del glaucoma, por tanto va a ir en preparaciones de colirios. Va a estar contraindicada en pacientes que ya padezcan hipertensión o taquicardia porque pues simplemente va a exacerbar los síntomas de dichas patologías. En pacientes geriátricos o que tengan hipertiroidismo o bradicardia o insuficiencia cardíaca hay que tener cuidado porque resulta que los pacientes con insuficiencia cardíaca su corazón de por sí ya no es muy útil como bomba, entonces si nosotros exageramos o aceleramos su frecuencia cardíaca podemos provocar un fallo, podemos provocar arritmias y exacerbar la insuficiencia cardíaca y pues obviamente va a producirnos hipertensión, lo cual puede complicarnos a varios pacientes con hemorragias conjuntivales, nos puede provocar EBC, nos puede provocar infartos. Entonces, de preferencia en pacientes geriátricos vamos a evitarlos o en pacientes que ya padezcan de por sí situaciones que incrementen la presión arterial. Por hoy sería todo. Continuaremos la próxima clase con los contrarios, los antagonistas de los simpaticomiméticos, que son los simpaticolíticos. Su función pues principal es contrarrestar los efectos de los simpaticomiméticos, o sea, evitar que se den todas las reacciones de la estimulación de los receptores del sistema nervioso simpático.